Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos profundamente su sintonía y el espacio que nos brindan día a día. Como es nuestro fundamento, damos toda la gloria y el reconocimiento a Dios en su plenitud por la inspiración de este mensaje. Y sin más preámbulos, entremos de lleno a nuestra temática de hoy. Este tema lo he llamado la ley dominical. Es el cumplimiento de la profecía para nuestros días. Sí, Señor. Distinguidos oyentes, hermanos en Cristo, vivimos tiempos proféticos, tiempos donde la advertencia de Daniel y Apocalipsis se materializan ante nuestros ojos. Hoy quiero llamar la atención al mundo entero y en especial a la Iglesia Cristiana Evangélica sobre las consecuencias fatales que enfrentaremos si no comprendemos este tema que está en pleno desarrollo. Sí, y sin que muchos lo sepan, están siendo involucrados como protagonistas en la puesta en marcha de una ley espuria, corrupta y apóstata que pretende sumergir y destruir al mundo entero. Sí, Señor. Y esa es la ley dominical. Y se las voy a desglosar. Inicialmente vamos a ver qué significa el decreto dominical. Señores, miren, el decreto dominical es un acontecimiento profético que esperamos para los próximos días. Sí, como todo en la historia de Dios, Él, nuestro Señor, nos viene previniendo para estar preparados cuando este evento ocurra. La Biblia nos advierte en el libro de Amós, capítulo 3, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sí, y esta ley, para poderla comprender bien, tenemos que saber que hay un fundamento bíblico. Hay un fundamento bíblico. Y es el sábado, el día del Señor. Claro, la Biblia presenta el sábado, que es el séptimo día de la semana. Recuerden que el primer día de la semana es el domingo. El sábado, siendo el séptimo día de la semana, como día sagrado desde la creación, cuando no existía un judío. ¿Ok? Sin embargo, existe una gran controversia en el mundo católico y protestante actual sobre la validez de ese mandamiento. Desafortunadamente, como siempre lo decimos, la gran mayoría, casi en su totalidad, de las iglesias evangélicas protestantes reemplazaron el reposo del sábado, el séptimo día, por el domingo, bajo el argumento de la resurrección de Cristo. ¿Y eso de quién lo heredaron ellos? Eso ha sido heredado de la Iglesia Católica, quien afirma que la tradición, oigan bien, que la tradición es el fundamento de ese cambio. Y este cambio no tiene apoyo en las Escrituras Sagradas, no. Cristo mismo afirmó allá en Mateo capítulo 5, dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así lo dijo el Señor. Entonces, también el apóstol Juan fue aún más enfático. Él dijo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y eso lo registra la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2. La Biblia dice muy definidamente, señores, en Éxodo 20, del 8 al 11, el mandamiento. Escrito por su propio dedo, por el Señor, se molestó en escribirlo en tablas de piedra y dijo, acuérdate del sábado. ¿Por qué dijo acuérdate?
porque ya se los había dado. ¿Cuándo? En la creación, allá en Génesis capítulo 2. Vaya que Génesis para que vean. Dijo, acuérdate del sábado para consagrarlo. Así lo dice. Trabajarás 6 días y harás en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero, siempre un pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Así que aquí viene la orden. No hagas en ese día ningún trabajo. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que descansó el séptimo día, y ahora viene lo más tremendo. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. O lo santificó. Entonces, es irónico que el cuarto mandamiento entonces sea el único de estos 10 mandamientos que comienza con la palabra acuérdate, pero, siempre un pero, para nuestra desdicha o para los que lo están violando, es justamente el que las personas tratan de olvidar. Por algo el Señor dijo acuérdate o recuerda, ¿no? Y ahora, ¿qué está pasando en los actuales momentos? Hay un proyecto que llaman Proyecto 2025 del actual gobierno de los Estados Unidos. Y aquí se cumple la profecía el día de hoy, se está cumpliendo. Así que atención, iglesia, lo que por años advertimos está sucediendo ahora. Este proyecto 2025, a través de un documento de casi 1000 páginas, preparado por la Fundación Heritage, con más de 100 organizaciones conservadoras, eso entre comillas, está siendo implementado por la administración del presidente Trump actualmente en los Estados Unidos. Sí, y esta ley dominical está en ese proyecto 2025. En la página 589 de este documento oficial del proyecto 2025, se propone textualmente que el Congreso deberá fomentar el descanso comunitario modificando la ley de normas laborales justas para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado. Y ese día será el domingo por defecto. ¿Qué les parece? Eso lo dice el proyecto. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que se está estableciendo el domingo como el día de descanso por defecto, eso entre comillas, ¿no? En la legislación federal estadounidense. Y esta es exactamente la estrategia que la profecía advirtió, una ley aparentemente pro familia, pro trabajador, que en realidad establece la supremacía del domingo, porque esa es la realidad. Todo a través del control total del poder ejecutivo, apoyado por supuesto por el poder legislativo. Así, el proyecto 2025 no es solo sobre el domingo, establece un control sin precedentes del presidente sobre todo gobierno federal. Fíjense que el Departamento de Justicia quedaría bajo el control directo del presidente, eliminando cualquier obstáculo para aprobar leyes religiosas, cuando sabemos que la primera enmienda de la Constitución lo prohíbe. ¿Ok? Entonces, también el FBI sería reformado para cooperar mejor con el presidente de turno, concentrando el poder policial. Y también decenas de miles de funcionarios federales serían reemplazados por leales al presidente, desmantelando con ello controles y equilibrios. Entonces, el presidente de la Fundación Heritage declaró abiertamente que el proyecto busca institucionalizar el trumpismo. Expertos advierten que esto podría llevar a un escenario similar al de Rusia, donde Putin se perpetúa en el poder. Bueno, sabrán ellos, señores, sabrán ellos. Así que la Corte Suprema, también tenemos que subrayar este tema, la Corte Suprema de los Estados Unidos está bajo control católico romano. Hermano, esto es profético. La Corte Suprema de Estados Unidos desde 1986 hasta el día de hoy, ha quedado compuesta por una mayoría católica romana. De estos 9 jueces que componen la Corte Suprema, año 2026, estamos en febrero,
hay 6 jueces que se identifican claramente con esta fe católica, que son John Roberts, que es el presidente de la corte, está Clarence Thomas, está Samuel Alito, está Sonia Sotomayor, aunque es del ala liberal, es católica. Está Brett Kavanaugh y está Amy Coney Barrett, que estos 6 serían entonces jueces católicos. Adicional a ello, solamente tenemos 2 jueces que son protestantes. Sí, son 2 magistrados con un trasfondo, una afiliación protestante, como son Ketanji Brown Jackson, que es el protestante no denominacional, y está Neil Gorsuch, aunque fue criado como católico, actualmente asiste a una iglesia episcopal, que es una denominación protestante. ¿Quiénes son los otros jueces? Bueno, solamente Elena Kagan. Es la única integrante de fe judía en la corte actual. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Deseo hacer aparte un comentario en relación al magistrado Brett Kavanaugh y a los jesuitas. Fíjense que Brett Kavanaugh, que fue escogido por el presidente Trump en su primera administración, no es sacerdote jesuita, eso hay que aclararlo, pero es un laico católico que estudió en la escuela de preparatoria de Georgetown. Es una prestigiosa escuela secundaria dirigida por jesuitas. Entonces debemos recalcar, debemos subrayar y debemos llamar la atención a todos ustedes como oyentes y al mundo entero que pueda escuchar este tema, de que los Estados Unidos es un país que nació o surgió siendo protestante, que fue refugio de perseguidos religiosos que establecieron la separación de iglesia y Estado en la enmienda número 1 de su constitución. Ahora su máximo tribunal está controlado por Roma, porque recuerden que tenemos seis magistrados que son católicos. ¿Eso les suena algo? ¿O qué acaso ustedes creen que un tribunal con mayoría católica va a tirar por tierra la voluntad del Vaticano? ¿Ah? Ya lo hemos visto el 26 de junio del año 2015, cuando esa misma Corte Suprema, mayoritariamente católica, aprobó los matrimonios homosexuales en todo el país, que eso lo decretó a través de una orden ejecutiva del presidente Barack Obama, y derrumbando con ello de un plumazo los principios que fueron ejemplarizados en la creación del universo. ¿Ah? Lo primero que el Señor decretó fue los matrimonios entre un hombre y una mujer, no que iban a ser igualitarios. Ahora viene, ese fue el primer monumento, ahora viene el desenlace de la caída del segundo monumento de la creación, que fue cuando el Señor decretó el sábado por pacto perpetuo como día de reposo. ¿Qué están haciendo? Tumbando entonces ahora el segundo monumento. Pero esto no va a quedar así, porque ya en la primera, ya el Señor, estamos al tanto con todo ello, pero en la segunda el Señor no lo va a permitir. Aquí comienza el desenlace del fin del mundo, señores. Sí, señor, bíblicamente hablando, porque lo vemos que la marca de la bestia es una realidad inminente. La profecía en Apocalipsis capítulo 13, versos del 16 al 17 nos advierte que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, o sea que aquí no queda nadie por fuera, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué significa en la mano derecha? Trabajo. ¿Qué significa en la frente? Convicción, creencia, para que ninguno pueda comprar ni vender. Solamente el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estamos hablando que esa marca es el domingo. Sí, el domingo ya es la marca de la bestia. Así es. Todavía no, en este momento va a ejercer consecuencias de lo que están guardando el domingo porque no se ha decretado, aún no hay una ley que obligue su observancia. Lo que lo están haciendo por libre espontaneidad, por ignorancia. Pero estamos al borde del abismo cuando el decreto dominical está a punto de ser aprobado. Cuando se imponga esta ley civil, entonces guardar el domingo en desobediencia al mandamiento que Dios instituyó desde la creación del mundo implicaría recibir la marca de la bestia. Y implicaría, ¿qué significa implicaría recibir la marca de la bestia? La perdición, señores. Así que
La Iglesia Católica admite abiertamente que el domingo, primer día de la semana, es su marca de autoridad. ¿Dónde dice eso? Bueno, yo lo invito a usted a que vaya a internet, a la legislatura católica, búsquese allá el periódico El Récord Católico del 1 de septiembre de 1923. ¿Qué dicen ellos allí? Ellos dicen que el domingo es nuestra marca de autoridad. Así lo dicen. También el Monseñor Luis Segur dice que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos rinden a pesar de, escuchen esto, que ellos rinden a pesar de ellos mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. Esto es algo que yo no consigo entender, porque usted le dice esto a un evangélico protestante, dominguero, y le entra por esta oreja y le sale por esta. Están como borrachos, no quieren entender. Pues la misma Iglesia Católica lo está reconociendo. Ahora, veamos al papado, lo que significa el papado y la abominación desoladora o asoladora de la que habló el la profecía ya, tanto en Daniel como en Mateo 24. Sí, la profecía en Daniel capítulo 7, verso 8 nos dice que después de la caída de Roma se levantaría otro poder que atacaría al pueblo de Dios. Y ese poder, sabemos, porque está en la historia, es el papado, también conocido para ese momento como el cuerno pequeño, que se levantó formalmente en el año 538, porque allí en ese año fue cuando comenzó la supremacía papal, fue cuando comenzó a mandar verdaderamente con todo el poder el obispo de Roma y su curia romana, como supremacía. Ahora, ¿el papado qué hizo? Bueno, impuso la abominación desoladora. ¿Qué significó eso? Bueno, por más de 1260 años, como lo predijo Daniel en el capítulo 7, verso 25, durante ese tiempo se echó por tierra el santuario celestial y se pisoteó la verdad de Dios. Lo explica Daniel capítulo 8. Se quitó el continuo, que era la mediación entre Dios y los hombres, que le correspondía únicamente o le corresponde a Jesucristo. Bueno, ellos quitaron a Cristo y se pusieron ellos. Por 1260 años, como lo dijo la profecía. Impuso un falso sistema de sacerdocio idólatra, estableció la confesión auricular, todo en contra de la palabra de Dios, la invocación de santos, eso entre comillas, Dios mío, y la misa por los difuntos, otra abominación más. Y no contento con eso, pues persiguió y mató a más, según las estadísticas históricas, a más de 30 millones de cristianos durante la Inquisición. Y entonces, Apocalipsis 13 nos dice que la herida mortal, que ese poder iba a recibir una herida mortal, que es el papado, fue causada esa herida en 1798, siempre se los digo, cuando Francia llevó cautivo al Papa, ¿se recuerdan? Preso, y un año más tarde murió, le quitó la hegemonía política. Esa fue la herida mortal que recibió el papado, y eso lo predijo Apocalipsis 13:3, pero también dice que esa herida iba a ser sanada. ¿Escucharon? Que iba a ser sanada. Y hermanos, distinguidos oyentes, esa herida está casi completamente sanada. ¿Saben ustedes por quién? ¿Y a través de quién? A través de los Estados Unidos, de Norteamérica. Así de fácil, pues. ¿Y cómo llaman la Biblia de esto, los Estados Unidos en la profecía? La bestia con cuernos de cordero. Sí, Apocalipsis capítulo 13, ese mismo capítulo del 11 en adelante, nos habla de esa segunda bestia. Sí, describe una bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero, siempre un pero, hablará como dragón. Y los estudiosos bíblicos, los eruditos, todo el que estudia la Biblia fehacientemente y honestamente, pues reconocen que esta bestia representa a los Estados Unidos. Estos cuernos de cordero, ¿qué significa? Bueno, que surgió como nación cristiana,
protestante con libertad religiosa, ¿no? ¿Y qué significa que hablará como dragón? Bueno, que impondrá leyes religiosas por la fuerza y perseguirá a los que no se conformen a ellas. O sea que esta bestia hace una imagen para que se adore por la fuerza, según lo que dicen los versos 15 y 16 de este capítulo 13. Y esta imagen es la unión de iglesia y Estado, hermano. Esto está sucediendo ahora en los actuales momentos. No puede haber en esto, señores, confusión, porque ahí están las evidencias. Ahí la estamos viendo con nuestros ojos. O sea que el gobierno del presidente actual de los Estados Unidos ahora mismo ha establecido una oficina que la llaman la Oficina de la Fe, dirigida por una televangelista llamada Paula White y, lo más asombroso, por Ben Carson, que es entre comillas, dice él que es adventista, que fue el ex secretario de vivienda en la primera administración del señor Trump, del presidente Trump. Y estos aquí pues oraron públicamente ahora en esta administración que aunque la iglesia y el Estado estén separados, como debe ser, porque eso lo establece la Constitución de los Estados Unidos, su primera enmienda, pues pueden trabajar juntos para promover principios santos. ¿Qué le parece? O sea, una contradicción total. Así que cuando Estados Unidos decrete esta ley que honre a Roma y cuando imponga el domingo por la fuerza, porque por una ley es una por fuerza, si no la cumple va preso, habrá cumplido entonces definitivamente la profecía de hacer una imagen a la bestia y con esto obligar a todo el mundo a adorarla, porque siempre Estados Unidos decreta y el mundo obedece. Así que, distinguidos oyentes, el llamado de Dios ahora, actualmente, y siempre lo ha sido, es a salir de ella, pueblo mío. Sí, ¿dónde lo dice? Apocalipsis 18:4. ¿Resuena hoy con urgencia profética ese mensaje o ese llamado o esa exhortación? Claro que sí. Está diciendo, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Entonces, ¿cuál es la señal para no involucrarse con esta terrible apostasía? Pues la obediencia a lo que Dios estableció, su sábado, séptimo día de la semana, como sábado bíblico. Y esa es una memorial de la creación y es la señal de fidelidad al Creador. ¿Por qué? Porque Jesús dijo allá en Mateo 19, verso 17, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿No lo dijo? ¿Cuál vida? La vida eterna, señores. Entonces, todos los que reciban el sello divino deberán estar sin mancha delante de Dios, ser respetuosos, obedientes exclusivamente a la voluntad de Dios. Y el sello de Dios no será puesto en la frente de un hombre. Escuchen esto, no será puesto en la mente de un hombre o una mujer que sea ambiciosa, amador del mundo, apóstata, ni sobre un corazón falso y engañoso. ¿Por qué? Porque la mente es obediencia y el desenlace será glorioso para quienes permanezcan fieles. Entonces, por todo lo antes expuesto, no quisiera culminar este tema sin antes hacer un manifiesto de voluntad propia públicamente, por supuesto, a través de este programa, que deje bien claro delante del mundo entero cuál es mi voluntad ante lo que pudiera significar la aprobación de una ley dominical para los próximos días. Y creo que este manifiesto se hace necesario para demarcar nuestra postura definitiva en relación a este tema tan delicado que para los que se consoliden a ese manifiesto, a esa ley, sería colocarse en contra de la voluntad de Dios y por ende les costará su salvación. Entonces, públicamente digo delante de ustedes, delante de Dios como testigo, delante de los ángeles como testigo, decreto lo siguiente. Como hombre de Dios y firme defensor de sus mandamientos, manifiesto a través de este tema que les traigo hoy aquí, este comunicado que traigo, que acato y respeto la observancia del día de descanso sabático tal cual lo estableció la Santa Biblia en todo su contexto, bueno, por la eternidad. Y condeno
pues óigame bien, y condeno rotundamente todo proyecto legislativo y judicial, tanto regional como nacional o mundial, que afecte la libertad religiosa de culto y de conciencia conforme a la fe de cada uno o de cada individuo o creyente que hace vida en este planeta. Sí, señor. Bueno, mejor aún, valoro los antecedentes legislativos provinciales de respeto, de libertad, de tolerancia y de consideración hacia las creencias y prácticas que no afecten la integridad del derecho a la vida y a mantenerse firme delante de lo que es la voluntad de Dios señalada en su Santa Biblia. ¿Ok? No en panfletos ni en leyes corruptas de los hombres. ¿Por qué? Porque bien sabemos que es de conocimiento público, notorio y comunicacional que el obispo de Roma, mal llamado Papa, como representante del Vaticano y su curia romana, a través del poder y la influencia que ejercen a nivel global, llevan mucho tiempo adelantando e impulsando la aprobación y puesta en marcha de una ley dominical como ordenanza de carácter vinculante y obligatoria, menoscabando el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, que como hemos dicho, ordena por pacto perpetuo que es el séptimo día de la semana, señores, es decir, el sábado, y no el primer día de la semana, es decir, el domingo, el que sería observado por el pueblo de Dios. Entonces, de igual manera, este poder vaticano han hecho esfuerzos para que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica apruebe dicha ley como una ley de protección a la familia. Eso aún está en discusión. Inclusive, en el caso de ser admitida por el Congreso, necesitaría su aprobación con la rúbrica del primer mandatario de esta nación, Estados Unidos, empujando con ello a que otras naciones hagan lo mismo, como por ejemplo la ley del aborto y de los matrimonios igualitarios. Todas estas, por supuesto, en franca oposición a la voluntad expresada por Dios en su santa palabra. En tal sentido, solicito ante el Parlamento de todas las naciones y Cortes de Justicia contemple y considere esta preocupación y este manifiesto de voluntad. Respetuosamente, sugiero que en caso de ser aprobada esta ley, insto a que sea incorporada una cláusula que establezca la excepción para quienes observen el descanso sabático por razones de credo y conciencia. Atentamente, por el respeto y el restablecimiento de los mandamientos de Dios como principios elementales y universales de su voluntad para el bien de la humanidad, José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es justicia en Venezuela a los 9 días del mes de febrero del año 2026. Ese es mi manifiesto. Espero que sea respetado y esa ha sido mi voluntad para que el mundo lo corrobore con lo que está escrito y saque sus conclusiones. Por supuesto, tome una decisión y ojalá sea a favor de los intereses de nuestro Señor y no de un mundo caído que va derechito a su exterminio. Así que, en conclusión, lo voy a hacer con una pregunta final. Hermano, ha quedado más que comprobado que hay una confabulación mundial encabezada por el papado y apoyada por los Estados Unidos de Norteamérica, que está pretendiendo desviar y llevar a destrucción a todos aquellos que le siguen con esta aprobación de leyes que van en franco detrimento y rebelión a la voluntad eterna y soberana de nuestro Creador. Así que la decisión es suya, apreciado oyente. Al final de cuentas, es usted quien tiene que tomar una decisión. Pero la Sagrada Biblia le está llamando a salir de este monstruoso engaño. Usted lo toma o lo deja. Solo me resta dejarle una pregunta para que la analice. Sí. ¿A quién creen ustedes que una ley dominical honra? Honestamente respondan, ¿a Dios o al papado? Sí, respóndame eso. Entonces, de acuerdo a su respuesta, dígame qué va a hacer.
o dígale usted al Señor qué va a hacer, porque de aquí en adelante ya no hay más nada que decir. Ya usted está avisado y usted lo que tiene que tomar es una decisión en favor de los intereses, ojalá sean del Señor. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, eso entre comillas, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a la mentira. Eso lo dice 2 de Timoteo 4. Señores, Maranata, el Señor viene. Tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.